Cada día que comienza es una página en blanco, una oportunidad para escribir una nueva historia con Dios. Pero dime, ¿cómo empiezas tu día? ¿Con prisas, preocupaciones o distracciones? ¿O con el corazón alineado a la voz de Dios? Las batallas que enfrentamos no comienzan cuando salen a la luz, sino mucho antes en el mundo espiritual. Por eso, orar en la mañana no es solo un hábito, es un escudo, una fortaleza, un encuentro con el Padre que transforma nuestra vida desde la raíz. Hoy quiero compartir contigo algo que puede cambiar tu vida para siempre. La oración matutina no es solo palabras lanzadas al viento, es la llave que abre los cielos. Es el momento donde Dios derrama su paz, su dirección y su poder sobre ti, tu casa y tu familia. Si tú también anhelas empezar cada día bajo la protección de Dios, escribe en los comentarios con fe: Señor, bendice mi hogar y mi familia hoy. Decláralo con convicción y observa lo que Dios hará en tu vida. Ahora abre tu corazón, porque esta palabra puede transformar tus mañanas y tu destino. La forma en que iniciamos nuestro día tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Desde el momento en que abrimos los ojos, nos enfrentamos a una realidad que no siempre podemos ver, pero que es tan real como todo lo que nos rodea. Hay fuerzas que intentan desviar nuestro corazón, pensamientos que buscan sembrar inquietud y distracciones que nos apartan de la presencia de Dios. Por eso, la oración matutina no es solo un hábito piadoso, sino una necesidad urgente para todo aquel que desea caminar bajo la dirección de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, su vida de oración fue inquebrantable. Marcos 1:35 nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Piensa en esto. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que tenía todo el poder del cielo y la tierra en sus manos, sentía la necesidad de buscar al Padre cada mañana. Si Jesús oraba al amanecer, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Cada nuevo día es una batalla que comienza antes de que nos demos cuenta. No sabemos qué desafíos, qué noticias o qué situaciones enfrentaremos. No sabemos qué pensamientos intentarán gobernar nuestra mente o qué tentaciones tocarán a nuestra puerta. Pero Dios sí lo sabe. Él conoce cada detalle del día que nos espera, cada obstáculo y cada bendición. Y por eso nos llama a comenzar la jornada en comunión con Él. El rey David entendía esta verdad. En el Salmo 5:3 escribió: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera. ¡Qué palabras tan poderosas! David no solo oraba en la mañana, sino que esperaba en Dios. No salía apresurado, no tomaba decisiones sin dirección, sino que primero hablaba con su Creador y luego confiaba en que Él respondería. Pero, ¿cuántas veces nos levantamos sin ese tiempo con Dios? ¿Cuántas veces permitimos que el ruido del mundo sea lo primero que entra en nuestra mente, en lugar de la voz del Espíritu Santo? Las preocupaciones, las responsabilidades, los pendientes del día, todo parece urgente. Y sin darnos cuenta, pasamos por alto lo más esencial: estar a solas con nuestro Padre Celestial. La oración matutina no es una obligación religiosa ni un requisito para ser bendecido. Es un privilegio. Es un encuentro con aquel que nos conoce mejor que nadie. Es un momento para alinear nuestro corazón con su propósito, para encontrar paz antes de enfrentar el día, para recibir su sabiduría y su fortaleza. Pensemos en Daniel, aquel hombre que fue elevado a las más altas posiciones del reino de Babilonia. En Daniel 6:10 vemos que, aun cuando una ley prohibía orar a Dios, él se arrodilló y oró, dando gracias a Dios como lo hacía siempre. No importaban las circunstancias, no importaban las amenazas. Daniel sabía que su comunión con Dios era lo más valioso. Y por eso, aunque todo a su alrededor intentaba detenerlo, él siguió firme.
El enemigo sabe lo poderosa que es la oración matutina. Sabe que cuando un hijo de Dios comienza el día en oración, está fortalecido, guiado y protegido. Sabe que la comunión con el Padre nos da discernimiento para tomar decisiones, paz en medio de la tormenta y autoridad para resistir toda estrategia del mal. Por eso, uno de los mayores ataques espirituales es la distracción, porque si logra mantenernos ocupados, preocupados o demasiado cansados, nos roba el tiempo con Dios. Pero hoy, el Señor nos llama a despertar espiritualmente. Nos llama a levantar nuestra mirada y priorizar lo eterno sobre lo temporal. Nos llama a no conformarnos con una vida cristiana superficial, sino a buscar su presencia con todo nuestro corazón. Quizás digas, pero no tengo tiempo en la mañana. O tal vez pienses, no sé qué decir cuando oro. Déjame decirte algo. Dios no busca oraciones largas ni palabras perfectas. Él busca un corazón sincero, un corazón que se rinde a Él desde el primer momento del día. Cuando le das a Dios los primeros minutos de tu día, le estás diciendo, Señor, tú eres mi prioridad. Antes que el trabajo, antes que las preocupaciones, antes que cualquier otra cosa, yo quiero estar contigo. Y Dios honra a los que le buscan. De esta manera, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cada oración que elevas en la mañana, aunque nadie más la vea, tiene poder. Dios la escucha, Dios responde. Piensa en esto. Cuando un soldado va a la guerra, no se lanza al campo de batalla sin su armadura. No sale sin su espada ni su escudo. Se prepara antes de enfrentar la lucha. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos salir al mundo sin estar equipados, espiritualmente. Efesios 6:11 nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Y cómo nos vestimos con esa armadura? A través de la oración. La oración matutina es nuestra preparación. Es el momento donde nos cubrimos con la verdad de Dios, donde fortalecemos nuestra fe, donde nos llenamos de su espíritu. Es el lugar donde encontramos dirección, donde entregamos nuestras cargas, donde recibimos fuerzas nuevas. Hoy, el Señor te hace una invitación. No es una carga, no es una imposición, es un llamado de amor. Él te espera cada mañana. Él desea hablar contigo, fortalecerte, guiarte. No importa si son 5 minutos o 1 hora. Lo importante es que tu corazón esté presente. Que cada día, antes de enfrentar cualquier cosa, tu alma pueda decir, Señor, aquí estoy. Guíame, háblame, enséñame a caminar en tu voluntad. No hay mejor manera de comenzar el día que en la presencia de Dios. Porque cuando empiezas con Él, todo cambia. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras oraciones no atraviesan el techo. Pedimos, clamamos, buscamos a Dios con insistencia, pero parece que el cielo permanece en silencio. En esos momentos, la duda comienza a susurrar. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que mi oración tiene poder? Pero la verdad es esta. Hay una oración que mueve el corazón de Dios. Hay una oración que toca su trono y desata su poder en nuestra vida. Cuando miramos la Biblia, encontramos hombres y mujeres que con sus oraciones cambiaron el curso de la historia. Moisés intercedió por el pueblo de Israel y Dios cambió su juicio. Ana clamó con angustia y Dios le dio un hijo. Elías oró y el cielo se cerró, y cuando oró de nuevo, la lluvia descendió. Lo que tenían en común no era la cantidad de palabras, ni la belleza de su lenguaje, sino la condición de su corazón delante de Dios. Porque la oración que mueve el corazón de Dios no es la más elocuente, sino la más sincera. No es la más extensa, sino la más rendida. Dios no está impresionado con discursos.
pero sí se conmueve cuando alguien ora con humildad, con fe, con un anhelo genuino de encontrarse con Él. Un ejemplo poderoso es la historia de Josafat. En 2 Crónicas 20, él se encontró rodeado por un ejército abrumador. No tenía fuerza, no tenía estrategia, no tenía salida, pero hizo lo único que podía hacer: oró. En su oración, él no trató de manipular a Dios, no presentó un plan humano, no se apoyó en sus propias fuerzas. Simplemente dijo: Dios nuestro, no tenemos fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. 2 Crónicas 20:12. Esa es la oración que mueve el corazón de Dios. Una oración que reconoce nuestra total dependencia de Él. Una oración que no se apoya en la autosuficiencia, sino que se rinde completamente a la voluntad del Señor. El problema es que muchas veces oramos desde la desesperación, pero sin rendición. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, según nuestros términos. Queremos respuestas inmediatas, soluciones visibles, puertas abiertas a nuestra conveniencia. Pero la oración poderosa no es la que dicta instrucciones a Dios, sino la que se somete a su dirección. Jesús mismo nos enseñó esto en Getsemaní. Cuando el peso de la cruz estaba ante él, cuando la angustia invadía su alma, su oración no fue: Padre, quítame este sufrimiento. Su oración fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese es el clamor que conmueve el cielo. Cuando en lugar de insistir en nuestro propio camino, nos postramos y decimos: Señor, haz lo que tú sabes que es mejor. Muchos oran solo para que Dios les bendiga, pero pocos oran para alinearse con su propósito. Muchos oran solo cuando necesitan algo, pero pocos oran para conocer su corazón. Dios no es un recurso de emergencia, no es un mecanismo de escape. Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestra fuente de vida. Por eso, la oración que mueve el corazón de Dios no es ocasional, es constante. No es interesada, es entregada. Es el tipo de oración que no depende de las circunstancias, sino de la relación. Vemos esto claramente en la vida de Daniel. 3 veces al día, sin importar lo que estuviera ocurriendo, sin importar el decreto que prohibía la oración, él se arrodillaba y clamaba a Dios. No era una oración de miedo, no era una oración apresurada, era una oración de comunión, de entrega, de confianza absoluta en el carácter de Dios. Y aquí está la clave. La oración que toca el corazón de Dios no es solo la que pide, sino también la que adora. No es solo la que clama en tiempos de crisis, sino la que agradece en todo tiempo. Pablo y Silas entendieron esto cuando, en medio de una prisión, después de haber sido golpeados y encadenados, en lugar de quejarse, comenzaron a orar y a cantar himnos. Y mientras adoraban, la cárcel tembló. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, porque cuando una oración es sincera y llena de fe, el cielo responde. Hoy Dios nos está llamando a elevar este tipo de oración, una oración que no solo busca bendiciones, sino que busca su presencia. Una oración que no solo pide respuestas, sino que anhela su voluntad. Si en este momento sientes que tus oraciones no están teniendo efecto, examina tu corazón. ¿Estás orando con fe o con duda? ¿Estás orando con humildad o con orgullo? ¿Estás orando para recibir lo que quieres o para rendirte a lo que Dios tiene para ti? Porque la verdad es esta: Dios siempre escucha. Él nunca ignora el clamor de sus hijos. Pero su respuesta no siempre será inmediata, porque Él trabaja en nuestro carácter antes de darnos lo que pedimos. Recuerda la historia de Elías en el Monte Carmelo. Cuando él desafió a los profetas de Baal, su oración no fue larga, no fue complicada, no fue dramática, solo dijo: Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios.
1 Reyes 18:37. Y en ese instante, el fuego descendió del cielo. Dios no se mueve por la cantidad de palabras, sino por la calidad de nuestra fe. Si hoy decides orar con un corazón sincero, rendido y expectante, te aseguro que tarde o temprano verás la mano de Dios obrando en tu vida de maneras que jamás imaginaste. No hay oración que se pierda, no hay clamor que sea ignorado. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios está obrando, Él está respondiendo, quizás no de la manera que esperas, pero siempre de la manera que necesitas. Y esa es la seguridad que tenemos cuando nos acercamos a Él. Que cuando oramos con un corazón alineado a su voluntad, con humildad, con fe, con adoración genuina, el cielo se mueve. Porque la oración sincera, aquella que no busca imponer sino entregarse, siempre conmueve el corazón del Padre. Hay una guerra que no se ve con los ojos naturales, pero que es más real que cualquier conflicto humano. No se trata de espadas, ni ejércitos visibles, pero su impacto afecta cada aspecto de nuestra vida. Es la batalla espiritual que se libra en el mundo invisible, y lo que muchos no comprenden es que esta lucha comienza antes de que abramos los ojos cada mañana. Desde el momento en que despertamos, el enemigo ya ha trazado estrategias para desviarnos, para sembrar distracciones, para robarnos la paz y apagar nuestra fe. Él no espera a que estemos listos, no nos da tiempo para fortalecernos. Su ataque es inmediato. Por eso, quien empieza el día sin reconocer esta realidad, sin preparar su espíritu en oración, sin armarse con la palabra de Dios, se expone a ser presa fácil en esta batalla. La Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra es constante, no descansa, no da tregua, y el amanecer es el momento en que se decide quién tendrá el control del día: Dios en nosotros o el enemigo operando en nuestra mente. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Antes de que el sol saliera, Él ya estaba en oración. Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque sabía que el día traería desafíos, que las multitudes lo buscarían, que enfrentaría oposición, que cada jornada era una nueva batalla. Y si el Hijo de Dios entendía la importancia de comenzar el día en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, muchos despiertan y lo primero que hacen es revisar el teléfono, atender pendientes, encender la televisión. No se dan cuenta de que sin darse cuenta, ya han sido arrastrados por la corriente de este mundo. No han puesto un escudo de protección, no han cubierto su día con la presencia de Dios, no han declarado su autoridad sobre cada paso. Cuando no levantamos una oración desde el amanecer, es fácil caer en pensamientos negativos. La ansiedad se instala antes de salir de la cama. Los problemas parecen más grandes de lo que realmente son. Las preocupaciones toman el control de la mente y, sin darnos cuenta, empezamos a vivir desde el miedo en lugar de desde la fe. Pero cuando el día comienza en oración, algo cambia. En lugar de incertidumbre, hay confianza. En lugar de angustia, hay paz. En lugar de vulnerabilidad, hay fortaleza. Porque la oración es más que palabras, es un acto de guerra espiritual. David entendía esto muy bien. En el Salmo 5:3 declaró: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No era solo un hábito, era su estrategia de batalla. Sabía que antes de enfrentar cualquier enemigo, antes de salir a la batalla, debía buscar a Dios. El enemigo teme a un creyente que inicia su día de rodillas, porque ese creyente no es gobernado por las circunstancias, no es manipulado por emociones, no es fácilmente sacudido por los ataques del mundo. Él está anclado en algo más grande,
Su confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Por eso, no es casualidad que la mañana sea el momento en que la mente es más vulnerable. Es cuando los pensamientos de duda y temor intentan establecerse. Es cuando el enemigo susurra mentiras para robarnos la convicción de lo que Dios ha prometido. Es cuando los dardos de la inseguridad intentan debilitar nuestra fe. Pero la oración temprana desarma al enemigo. Cada palabra de fe es como una espada que corta sus planes. Cada declaración de la palabra es un escudo que nos protege. Cada momento de comunión con Dios es una fortaleza que el enemigo no puede derribar. Daniel oraba 3 veces al día, pero sin duda cada mañana era una oportunidad para reafirmar su dependencia de Dios. Por eso, cuando el decreto prohibió la oración, él no dejó de buscar a Dios. Sabía que el verdadero poder no estaba en los hombres, sino en aquel que gobierna sobre todo. ¿Y qué pasó? Cuando fue lanzado al foso de los leones, no hubo temor en él. No gritó, no intentó negociar su vida, no se desesperó. Porque su fortaleza no comenzó en el momento de la crisis. Su fortaleza se construyó cada día, desde la primera hora de la mañana, en la presencia de Dios. La batalla espiritual es real, y si cada día comienza con ataques, también debe comenzar con una respuesta. No podemos esperar a que el día se torne difícil para buscar a Dios. No podemos reaccionar solo cuando el problema es evidente. La estrategia del creyente es preventiva, no reactiva. Muchos se preguntan por qué sienten tanto peso en el corazón, por qué los días parecen caóticos, por qué la paz parece lejana. La respuesta muchas veces está en cómo comienzan la jornada. Porque si el enemigo siembra semillas en la mente desde temprano y no son arrancadas con oración, con el paso de las horas, esas semillas crecen y se convierten en fortalezas. Pero cuando el primer pensamiento del día es Cristo, cuando la primera palabra pronunciada es una oración, cuando la primera acción es postrarse ante Dios, no importa lo que venga después. La mente ya ha sido protegida, el corazón ya ha sido afirmado, el espíritu ya ha sido fortalecido. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La búsqueda debe ser antes que cualquier otra cosa. Antes del trabajo, antes de las preocupaciones, antes de los compromisos, antes de todo, Él debe ser el primero. Y aquí está la verdad. No es una cuestión de tiempo, sino de prioridad. No importa si son 10 minutos o 1 hora. Lo importante es que nuestro primer encuentro del día no sea con el mundo, sino con Dios. Porque cada día es una nueva batalla, pero también es una nueva oportunidad para ver a Dios obrando. Cada amanecer es un recordatorio de su fidelidad, y cada oración temprana es una llave que abre el camino para un día bajo su gracia y su dirección. No dejemos que el enemigo tome ventaja. No permitamos que el día nos sorprenda sin haber buscado al Señor primero. Porque cuando empezamos cada mañana en su presencia, podemos enfrentar cualquier cosa con la certeza de que no estamos solos, de que Él pelea por nosotros, de que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Cuando un corazón se rinde en oración sincera, algo sobrenatural ocurre. No es un simple acto religioso, no es un hábito vacío ni un esfuerzo mecánico. Es un clamor que toca el cielo, un susurro que resuena en la eternidad, una llave que abre la puerta a la manifestación divina. Porque Dios no es indiferente a la oración que nace de un corazón rendido. Él no ignora el clamor de aquellos que lo buscan con todo su ser. La oración que atrae la presencia de Dios no es la más elocuente, no es la que sigue un molde rígido, no es la que impresiona a los hombres, sino la que fluye con honestidad, con dependencia absoluta, con hambre genuina de más de Él. David comprendía esta verdad. En el Salmo 27:8 escribió: «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová». No pedía solo respuestas, no anhelaba solo bendiciones, no buscaba solo soluciones.
Su mayor deseo era la presencia misma de Dios, porque cuando su presencia desciende, todo lo demás pierde importancia. Las preocupaciones se desvanecen, los temores se disipan, las cadenas se rompen. Un momento en la presencia del Señor puede cambiarlo todo, pero muchos han olvidado esto. Sus oraciones se han convertido en listas de pedidos, en repeticiones automáticas, en palabras vacías que no llevan el peso de una búsqueda sincera. Claman por provisión, pero no por su presencia. Piden dirección, pero no desean el corazón de Dios. Anhelan milagros, pero no la intimidad con el dador de los milagros. Y entonces se preguntan por qué sus vidas espirituales se sienten frías, por qué sus corazones están inquietos, por qué la paz parece inalcanzable. La respuesta es simple. Han buscado su mano, pero no su rostro. Moisés entendía que la mayor bendición no era la tierra prometida, no era la victoria sobre sus enemigos, no era el cumplimiento de los anhelos terrenales. Su mayor necesidad era la presencia de Dios. En Éxodo 33:15 declaró: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». No le bastaba con la promesa, él quería al Dios de la promesa. No le bastaba con la bendición, él anhelaba al bendecidor. Sabía que sin la presencia de Dios, nada tenía sentido. Y aquí está el punto clave. Dios se acerca a aquellos que lo desean por quien Él es, no solo por lo que puede dar. No se deja manipular por palabras vacías. No responde a quienes oran con un corazón dividido. No se mueve por costumbre o rutina. Él se revela a los que claman con autenticidad, a los que anhelan estar con Él más que cualquier otra cosa. Jesús enseñó esta verdad en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se trata de palabras rebuscadas, no se trata de una postura externa, se trata de un encuentro personal, de un corazón que busca en lo íntimo, de un deseo profundo de estar con el Padre. Hay algo especial en aquel que ora no porque necesita algo, sino porque sabe que Dios es todo lo que necesita. No es que esté mal presentar nuestras peticiones, no es que Dios no quiera responderlas, pero hay un nivel más alto en la oración. Un nivel donde la meta no es la bendición, sino la comunión. Donde la respuesta no es tan importante como la cercanía con aquel que responde. Donde la búsqueda no es por lo material, sino por lo eterno. Ana experimentó esto. Por años había pedido un hijo. Por años había llorado su esterilidad. Por años había sufrido la burla de Penina. Pero hubo un día en que su oración cambió. En 1 Samuel 1:10-11 vemos que, con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Qué pasó aquí? Su oración dejó de ser solo un clamor por algo personal, y se convirtió en un anhelo de alinear su corazón con la voluntad de Dios. Dejó de orar solo por un hijo para sí misma, y empezó a orar por un hijo para la gloria de Dios. Y entonces el cielo respondió. Porque cuando nuestra oración trasciende nuestras propias necesidades y nos sumergimos en el deseo de estar en su presencia, algo cambia en el ámbito espiritual. La atmósfera se transforma, el corazón es renovado. La vida nunca vuelve a ser la misma. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, antes de cada decisión crucial, buscaba la presencia del Padre. En Lucas 5:16 leemos: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No porque no tuviera poder en sí mismo, sino porque su deleite estaba en la comunión con el Padre. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba momentos a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Si Él entendía la importancia de habitar en la presencia de Dios antes de enfrentar las demandas del mundo,
¿cómo podemos nosotros vivir de manera diferente? La oración que atrae la presencia de Dios no es la más larga, ni la más elocuente, ni la que sigue un molde específico. Es la que brota de un espíritu quebrantado, la que nace de un corazón rendido, la que expresa dependencia absoluta. Es la oración que dice: Señor, más que respuestas, quiero estar contigo. Más que bendiciones, anhelo tu presencia. Más que cualquier cosa en esta vida, te necesito a ti. Y cuando Dios encuentra un corazón así, no permanece distante. Su gloria llena el lugar, su paz inunda el alma, su amor transforma cada rincón del ser. Por eso, la mayor necesidad del creyente no es tener un plan perfecto, no es resolver todos sus problemas, no es obtener cada cosa que desea. Su mayor necesidad es vivir en la presencia de Dios. Y eso solo se logra a través de una oración sincera, de una búsqueda real, de un deseo profundo de estar con Él. Porque cuando su presencia desciende, todo cambia. El peso de la vida se aligera, la dirección se vuelve clara, la paz se hace inquebrantable. Y entonces entendemos lo que el salmista declaró en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que nuestra oración no sea solo un medio para obtener cosas, sino el puente que nos lleve a experimentar la mayor bendición de todas, la presencia misma de Dios. En los momentos más silenciosos del día, cuando la luz apenas empieza a romper, la oscuridad y el mundo aún no ha despertado por completo, Dios habla, no con estruendos ni con manifestaciones avasalladoras, sino con una voz suave que solo aquellos que han aprendido a esperar en Él pueden escuchar. Porque el Señor no compite con el ruido del mundo, no grita para ser oído entre las distracciones de la vida, no se impone en medio de la agitación de la mente. Él susurra a quienes han apartado un tiempo para estar con Él, a quienes han decidido comenzar su día en comunión con su Espíritu. Fue en la quietud de la mañana cuando Jesús se apartaba para orar. Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Hijo de Dios, en medio de su ministerio lleno de milagros, enseñanzas y multitudes que lo seguían, entendía la necesidad de encontrarse con el Padre antes que cualquier otra cosa, porque el secreto de su fortaleza no estaba en sus habilidades humanas, sino en su comunión con el Creador. Muchos anhelan escuchar la voz de Dios, pero la buscan en medio del bullicio del día, en medio de la prisa, en medio de pensamientos que van de un lado a otro sin descanso. Piden dirección, pero no hacen espacio para escucharla. Claman por respuestas, pero no están dispuestos a detenerse lo suficiente para recibirlas. Pero aquellos que aprenden a encontrarlo en la quietud, descubren que Dios siempre está hablando, solo que no de la manera en que el mundo espera. El profeta Elías lo experimentó en su momento de mayor desesperación. Se encontraba escondido en una cueva, agotado, temeroso, sintiéndose completamente solo. Y Dios le dijo que saliera, porque él iba a pasar. Entonces vino un viento poderoso que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. Primero Reyes 19, 11, 12. Así es como Él hizo antes de Señor habla. No siempre en los grandes eventos, no siempre con señales extraordinarias, sino en la quietud, en la calma, en el momento en que el corazón está dispuesto a escuchar. Pero en una vida llena de distracciones, llena de tareas, llena de preocupaciones, muchos han perdido la capacidad de reconocer su voz. Han permitido que el ruido de sus propias ansiedades ahogue el susurro del Espíritu Santo. Por eso, las primeras horas del día tienen un significado especial. No es solo un momento cualquiera, es el tiempo donde el alma aún no ha sido saturada por las preocupaciones del mundo, donde la mente todavía está despejada,
donde el corazón es más receptivo a la dirección de Dios. Es un momento de entrega, donde el creyente puede presentarse delante del Señor sin interferencias, sin barreras, sin interrupciones. David sabía esto. En el Salmo 5:3 dijo: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». No era solo un hábito, no era una rutina vacía, era un anhelo de estar con Dios antes de enfrentar cualquier otra cosa. Porque quien comienza su día en la presencia del Señor, no lo enfrenta con sus propias fuerzas, sino con la fortaleza que viene de lo alto. Muchos buscan a Dios solo cuando la tormenta llega, cuando el peso de la vida es insoportable, cuando ya no encuentran salida. Pero aquellos que han aprendido a estar con Él en la calma de la mañana, no necesitan correr a buscarlo en la desesperación, porque ya han estado en su presencia antes de que la batalla comience. Ya han escuchado su voz antes de que la duda intente nublar su fe. Ya han recibido su dirección antes de que el enemigo quiera traer confusión. Jesús dijo en Juan 10:27: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen». Pero para oír su voz es necesario detenerse, es necesario hacer espacio, es necesario buscarle con intención. No se trata de llenar la mente con más información, no se trata de repetir palabras por costumbre, se trata de entrar en comunión con el Padre, de dejar que su espíritu hable a lo más profundo del ser, de permitir que su verdad renueve cada pensamiento antes de comenzar el día. En la historia de Samuel, vemos cómo aprendió a reconocer la voz de Dios. En 1 Samuel 3, cuando aún era un niño, el Señor lo llamó por su nombre en medio de la noche. Al principio, Samuel no entendía lo que ocurría, pensaba que era Elí quien lo llamaba, pero después de que Elí le explicara que era Dios quien hablaba, Samuel respondió con las palabras que todo creyente debería decir cada mañana: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye», porque esa es la actitud que abre la puerta a la dirección divina. No una mente llena de distracciones, no un corazón inquieto, sino una disposición genuina a escuchar. En la quietud de la mañana, Dios quiere hablar, quiere traer paz antes de que el día traiga sus desafíos, quiere fortalecer antes de que la lucha llegue, quiere llenar de su amor antes de que el mundo intente sembrar desánimo. Pero solo aquellos que aprenden a estar en su presencia desde temprano experimentan esta realidad de manera profunda. Cuando el creyente hace de este tiempo una prioridad, su vida espiritual se transforma, su fe se fortalece, su visión se aclara, su corazón encuentra descanso. No porque todo sea fácil, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ha aprendido a vivir en la presencia de Dios antes de enfrentar cualquier otra cosa. Por eso, la invitación de Dios sigue siendo la misma. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Porque en la quietud, en el momento en que el alma se silencia y el corazón se enfoca en Él, es donde su voz se escucha con más claridad. Que cada día, antes de cualquier otra cosa, antes de que las responsabilidades demanden nuestra atención, antes de que el mundo inunde nuestra mente con preocupaciones, busquemos su rostro. Porque cuando Dios habla en la quietud de la mañana, su voz nos guía, nos fortalece y nos llena con todo lo que necesitamos para caminar en su voluntad. En los momentos de mayor incertidumbre, cuando todo parece oscurecerse y el alma se siente abatida, la oración es la llave que abre el camino hacia la fortaleza que solo Dios puede dar. No es un simple acto religioso, no es una costumbre vacía, es el puente que conecta el corazón del creyente con la fuente inagotable del poder divino. La oración no solo cambia las circunstancias, transforma al que ora, lo fortalece en la prueba, lo llena de paz en medio del caos y lo eleva por encima de cualquier adversidad. El apóstol Pablo entendió esto en lo más profundo de su ser. En su vida enfrentó naufragios, persecuciones, cárceles, traiciones, pero nunca perdió la esperanza, porque su confianza no estaba en las
las circunstancias, sino en aquel que gobierna sobre todas las cosas. En Filipenses 4, 6, 7 nos dejó una verdad poderosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no es solo un escape en tiempos de crisis. Es el refugio donde el alma encuentra descanso en Dios. Es allí donde las preocupaciones pierden su dominio, donde el miedo es desplazado por la confianza, donde el dolor se transforma en un testimonio de fe. Pero muchos han hecho de la oración su último recurso, cuando debería ser su primera respuesta. En la historia de Daniel, vemos el poder de una vida sostenida por la oración. Cuando una ley injusta prohibió que se dirigiera a Dios, Daniel no cambió su hábito. Como lo hacía cada día, abrió las ventanas de su casa y oró a su Señor. Sabía que esto le costaría ser arrojado al foso de los leones, pero no dejó que el temor dictara su vida. Y Dios, fiel a aquellos que confían en Él, cerró la boca de los leones y lo libró del peligro. Daniel 6, 10, 22. Este es el poder de la oración. No solo cambia el rumbo de la historia, sino que fortalece al que ora para que no ceda ante la presión del mundo. Es en la presencia de Dios donde se recibe el valor para enfrentar lo imposible, la sabiduría para caminar con fe y la paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús mismo nos mostró la importancia de la oración en tiempos de prueba. En Getsemaní, en la noche más oscura de su vida, cuando sabía lo que estaba por venir, se postró y oró. Y aunque su alma estaba angustiada hasta la muerte, no huyó del propósito del Padre, sino que se fortaleció en la comunión con Él. Lucas 22:43 nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No fue librado del sufrimiento, pero recibió la fortaleza necesaria para cumplir su misión. Así es como Dios obra en la vida de los que oran. No siempre elimina la prueba, pero da la gracia suficiente para atravesarla. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma el corazón del creyente para que pueda ver más allá de lo que sus ojos naturales perciben. Porque la oración no es un simple acto de pedir, es un acto de entrega, de confianza, de rendición total a la voluntad de Dios. Cuando Pedro estaba en la cárcel, encadenado y vigilado por soldados, parecía que su destino estaba sellado, pero la iglesia oraba sin cesar por él. Hechos 12:5. No tenían influencia política, no tenían medios humanos para liberarlo, pero tenían algo mucho más poderoso: la fe en un Dios que responde a la oración de su pueblo. Y mientras oraban, Dios envió un ángel para abrir las puertas de la prisión, romper las cadenas y llevar a Pedro a la libertad. Así es como actúa el Señor. Cuando su pueblo clama, Él responde. Cuando el enemigo levanta barreras, Él las derriba. Cuando todo parece perdido, su poder se manifiesta de maneras inesperadas. Pero ¿cuántos han dejado de orar porque no ven respuestas inmediatas? ¿Cuántos han permitido que la duda los aparte de la fuente de su fortaleza? La oración no es un acto vacío. Es la demostración de fe más poderosa que un creyente puede tener. Es decirle a Dios: confío en ti, aunque no vea la salida. Dependo de ti, aunque todo parezca oscuro. Espero en ti, porque sé que eres fiel. Cuando el rey Josafat enfrentó una guerra imposible de ganar, no confió en su ejército, no buscó alianzas humanas, sino que se postró en oración y clamó al Señor. Y Dios le respondió con una promesa extraordinaria: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Y cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios en medio de la batalla, sin haber levantado una sola espada, el enemigo fue derrotado. Esto es lo que la oración hace. No solo cambia la situación, sino que cambia la postura del corazón.
no solo mueve la mano de Dios, sino que fortalece al creyente para que camine en fe, sin importar lo que sus ojos vean. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos como aquel ciego que clamaba en el camino? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Y la multitud intentaba callarlo, intentaba hacerle creer que su voz no era escuchada, que no tenía esperanza. Pero él no se detuvo. Siguió clamando con más fuerza hasta que Jesús se detuvo, lo llamó y le devolvió la vista. Así debe ser. La oración del creyente, persistente, llena de fe, inquebrantable. No basada en emociones pasajeras, sino en la certeza de que Dios es fiel a su palabra. El enemigo intentará susurrar que es en vano, que Dios no escucha, que nada cambiará. Pero la verdad es que la oración es la clave que abre los cielos, es el arma que derrota la desesperanza, es la fuente de poder que Dios ha dado a su pueblo. Cuando el alma se siente cansada, cuando las fuerzas parecen agotarse, cuando las respuestas tardan en llegar, la oración es el ancla que mantiene firme la fe. Es en la comunión con Dios donde el corazón encuentra paz, donde la mente se renueva, donde la esperanza se fortalece. Por eso, en cada adversidad, en cada batalla, en cada desafío, la oración debe ser nuestro refugio. Porque cuando el creyente ora no está solo, está en la presencia del Dios Todopoderoso, del que abre caminos donde no los hay, del que sostiene con su mano poderosa, del que nunca falla a quienes confían en él. Cuando todo parece cerrado, cuando los caminos se bloquean y la esperanza se desvanece, la oración es la llave que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. No es un simple recurso de último minuto, ni una repetición de palabras vacías. Es el clamor del corazón que se rinde a Dios con fe, la expresión de confianza en aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. La oración no solo cambia circunstancias, transforma el espíritu, fortalece el alma y abre el camino para los milagros de Dios en la vida de los que creen. La Escritura nos muestra que cuando el pueblo de Dios se encuentra en necesidad, la oración es el puente que une lo imposible con la intervención divina. En Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas encarcelados, con cadenas en sus pies y guardias vigilándolos. No había salida, no había esperanza desde una perspectiva humana. Pero en medio de la noche, en la oscuridad de la prisión, en lugar de lamentarse, comenzaron a orar y alabar a Dios. Y la respuesta del cielo fue inmediata. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Así obra el Señor. Cuando todo parece cerrado, Él abre lo que nadie puede abrir. Cuando no hay soluciones visibles, Él responde con poder. Pero lo que mueve la mano de Dios no es la desesperación, sino la fe. No es el grito de la queja, sino la confianza depositada en su fidelidad. La oración que abre puertas no es aquella que duda, sino la que cree sin reservas, la que clama con la certeza de que Dios no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Ana entendió esta verdad. Por años vivió con el dolor de no poder concebir, sufriendo la burla y la humillación, pero en lugar de resignarse, llevó su carga delante del Señor. Su oración no fue superficial, fue un derramamiento genuino de su alma. 1 Samuel 1:10 nos dice que, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. No fue un ritual vacío, fue un encuentro con Dios que transformó su historia. Y la respuesta divina no tardó en llegar. Dios abrió su vientre y le dio un hijo que marcaría el destino de Israel. Esto es lo que ocurre cuando la oración es más que palabras. No se trata de fórmulas repetitivas, sino de un corazón rendido, de una fe que no se detiene ante las circunstancias, porque hay oraciones que simplemente mueven el cielo. Cuando un hijo de Dios clama con sinceridad, con perseverancia, con una fe inquebrantable, el Señor responde. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos ante puertas cerradas, sintiendo que no hay salida, que el camino ha terminado?
y el enemigo susurra que no hay esperanza, que Dios no escucha, que todo esfuerzo es en vano. Pero la verdad es que las mayores victorias se gestan en la oración. La mayor prueba de fe no es ver la respuesta de inmediato, sino seguir clamando aún cuando nada parece cambiar. En Mateo 15, una mujer cananea se acercó a Jesús, rogándole que sanara a su hija. En apariencia, la respuesta fue el silencio, pero ella no se rindió. Insistió, clamó con fervor, creyó con todo su ser. Y su perseverancia conmovió el corazón del Maestro. «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15, 28. Y en ese mismo instante, su hija fue sanada. Este es el poder de la oración que no se rinde, la que no se detiene ante los obstáculos, la que no se deja vencer por el silencio, la que confía aunque la respuesta parezca tardar. La oración es el canal a través del cual Dios obra, y el milagro llega en el tiempo perfecto, de la manera exacta, según la voluntad divina. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo hizo porque fijó su mirada en Jesús. Pero cuando permitió que el viento y las olas distrajeran su fe, comenzó a hundirse. Y en ese momento, su oración no fue extensa ni adornada, sino un clamor directo: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Y al instante la mano de Jesús lo sostuvo. ¿Cuántos hoy sienten que están hundiéndose, rodeados por problemas, consumidos por la angustia? Y la respuesta sigue siendo la misma: clama al Señor. No importa cuán fuertes sean las olas, cuán imposible parezca la situación, cuán cerradas estén las puertas. La oración abre caminos donde no los hay. La oración trae respuestas donde no parece haber solución. Cuando el profeta Elías oró para que lloviera después de años de sequía, no vio la respuesta de inmediato. Envió a su siervo a observar el cielo, pero al principio no había señal alguna. Sin embargo, no dejó de orar, no dejó de creer, y a la séptima vez apareció una pequeña nube del tamaño de una mano. Para muchos aquello no era una señal suficiente, pero Elías supo que el milagro ya estaba en camino. Y poco después, el cielo se oscureció y la lluvia descendió en abundancia. Así es la oración que abre puertas y genera milagros. No se deja vencer por el desaliento, no se rinde al primer intento, no duda cuando la respuesta tarda. Es la fe persistente que cree que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas y que en su tiempo la respuesta vendrá. La Biblia nos asegura que el Dios que abrió el mar para Moisés, que derribó los muros de Jericó para Josué, que multiplicó los panes y los peces para la multitud, sigue siendo el mismo hoy. Su poder no ha cambiado, su amor no ha menguado. Y cuando su pueblo ora con fe, Él se mueve con poder. Por eso, ante cada puerta cerrada, ante cada camino bloqueado, ante cada situación imposible, la respuesta sigue siendo la misma: ora, clama, cree. Porque la oración es la llave que desbloquea lo sobrenatural. Es la voz que mueve montañas. Es el instrumento que conecta el corazón del hombre con el poder ilimitado de Dios. Desde el amanecer, cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra y el silencio de la mañana nos invita a reflexionar, es allí donde se revela el poder de la oración matutina. Hay algo profundamente transformador al comenzar el día con una conversación con Dios. A menudo nos encontramos atrapados en la vorágine de las responsabilidades diarias, pero la verdad es que la forma en que iniciamos nuestras mañanas tiene el poder de impactar toda nuestra jornada. La oración matutina no es solo un momento de petición o agradecimiento, sino una actitud de entrega y confianza, una declaración de fe de que el Señor será nuestro guía y sostén en cada paso. La Biblia nos enseña, a través del ejemplo de Jesús, la importancia de buscar la presencia de Dios en las primeras horas del día. En Marcos 1:35 vemos a Jesús levantándose temprano, antes del amanecer, para orar en un lugar solitario. El Maestro sabía que la fuerza y la dirección que necesitaba para enfrentar los desafíos del día vendrían de ese momento íntimo de comunión con el Padre.
La oración matutina, lejos de ser solo un ritual, era una forma de alinear su corazón con la voluntad divina y renovar su fortaleza espiritual. Jesús sabía que, si comenzaba el día en su presencia, estaría capacitado para enfrentar cualquier adversidad, sanar, enseñar y vivir conforme a la voluntad del Padre. De la misma manera, nosotros, sus seguidores, somos llamados a comenzar cada día en oración. La primera hora de la mañana tiene un valor profundo porque en ese momento de quietud podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En la agitación del día es fácil perderse en las preocupaciones, pero al comenzar la jornada en la presencia de Dios, nos alineamos con su propósito y fortalecemos nuestra fe para enfrentar lo que venga. Este tiempo matutino de oración nos permite poner todo lo que somos y tenemos en las manos de Dios, pidiéndole que nos guíe, nos proteja y nos llene de su paz. Al orar por la mañana, también nos estamos preparando para las batallas espirituales que sin duda encontraremos durante el día. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero cuando comenzamos con una oración que invita a Dios a tomar el control, podemos enfrentar cada situación con la certeza de que no estamos solos. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:18 que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, para estar firmes en la lucha espiritual. La oración matutina es una forma de revestirnos con la armadura de Dios desde el principio del día, asegurándonos de que estamos preparados para cualquier adversidad. En este tiempo de oración, también debemos tomar un momento para escuchar. Muchas veces, nuestra oración se convierte solo en un monólogo en el que hablamos sin esperar respuesta. Pero es esencial comprender que la oración matutina no solo debe ser un acto de pedir, sino también un espacio para escuchar lo que Dios desea decirnos. Así como en el Antiguo Testamento, el profeta Samuel escuchaba la voz de Dios en la quietud de la mañana, nosotros también debemos estar atentos a su susurro. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de la paz que nos da en medio de la tormenta, e incluso en esos momentos de quietud en los que su espíritu nos guía. Además, la oración matutina nos da la oportunidad de establecer una mentalidad de gratitud desde el primer momento del día. Al despertar, nuestra primera reacción podría ser pensar en todo lo que debemos hacer o en los desafíos que enfrentamos. Sin embargo, si comenzamos con una oración de agradecimiento, nuestra perspectiva cambia. Al dar gracias a Dios por su fidelidad, por la vida, por la familia, por todo lo que nos ha dado, nuestro corazón se llena de gozo y esperanza. La gratitud es una de las llaves más poderosas que tenemos para abrir las puertas del cielo y experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Al orar por la mañana, también establecemos un tono para el resto del día. Cuando entregamos nuestros planes, preocupaciones y deseos a Dios al comenzar el día, nos estamos asegurando de que Él sea el centro de todo lo que hagamos. La oración matutina nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada en lo eterno y no en lo temporal. Nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser para su gloria y que no importa lo que venga, podemos confiar en su guía y en su sabiduría. Es importante recordar que no hay una forma correcta o incorrecta de orar por la mañana. Lo esencial es que estemos sinceramente conectados con Dios, ya sea que sigamos una lista de peticiones, que le demos gracias por todo lo que tenemos, o simplemente que nos pongamos en silencio para escuchar su voz. Lo que importa es la actitud de nuestro corazón. Dios no está interesado en oraciones vacías o mecánicas, sino en un corazón genuino que busque su presencia. Finalmente, debemos entender que la oración matutina no es solo una práctica religiosa, sino un acto de fe. Es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y un acto de confianza en su soberanía. Al comenzar el día orando, estamos declarando que confiamos en su plan para nuestras vidas, que creemos que Él tiene el control y que sin importar lo que venga, Él está con nosotros. Cada mañana, al invocar el nombre de Dios, estamos invitando a su presencia en nuestra vida de una manera tangible.
permitiéndole movernos, guiarnos y fortalecernos. Así como las primeras horas de la mañana son cruciales para nuestra vida espiritual, también lo es la disposición de nuestro corazón al orar. Si establecemos una disciplina de oración diaria, no solo comenzamos el día con Dios, sino que nos mantenemos conscientes de su presencia en cada momento. La oración matutina tiene el poder de cambiar la dirección de nuestro día, de enfocar nuestra mente y alma en lo que realmente importa y de prepararnos para enfrentar los desafíos con una fe inquebrantable. Es importante reconocer que la oración no solo es una herramienta que utilizamos para pedirle a Dios lo que necesitamos. Es un medio para establecer una relación más profunda con Él, una forma de abrir nuestros corazones a su voluntad, permitiéndole que Él transforme nuestras vidas de adentro hacia afuera. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de alinearnos con su propósito, de someternos a su guía y de vivir en obediencia a su palabra. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado la libertad de elegir. Él podría haber hecho todo por nosotros, pero optó por darnos el privilegio de participar en el proceso. A través de la oración, podemos llevar a Dios nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras luchas y, lo más importante, nuestro deseo de ser transformados. Cada vez que nos arrodillamos, cada vez que levantamos nuestras voces, le estamos diciendo a Dios que deseamos que su poder obre en nosotros. Y Él, en su fidelidad, responde. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera más perfecta y adecuada a su voluntad. Este llamado a la transformación no es solo para ciertos momentos de nuestra vida, sino que es un mandato para cada día, para cada decisión que tomamos. Cada día, al empezar nuestra mañana, podemos renovarnos en la presencia de Dios. Cada día, al enfrentar las dificultades y los retos, podemos confiar en que Él está con nosotros, que nos da fuerzas para vencer y que nos guía con su sabiduría. La oración no es solo un refugio en tiempos de crisis. Es una herramienta diaria que nos permite vivir plenamente, viviendo cada día como una nueva oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. En las Escrituras, vemos repetidamente cómo los hombres y mujeres de fe fueron transformados por la oración. Tomemos por ejemplo a Moisés. Al principio era un hombre que temía enfrentar lo que Dios le pedía, pero a medida que pasó tiempo en la presencia de Dios, su fe creció y su vida fue transformada. No solo fue un líder para el pueblo de Israel, sino un hombre que llegó a tener una relación tan íntima con Dios que se le describió como el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Moisés no era perfecto, pero su disposición para ser transformado por Dios hizo que su vida fuera un testimonio del poder de la oración. De la misma manera, Dios nos invita a cada uno de nosotros a experimentar esa transformación. No importa cuán perdidos o confundidos podamos sentirnos, no importa cuán grandes sean nuestras luchas, Dios está dispuesto a trabajar en nosotros, a enseñarnos, a guiarnos. Él no nos deja solos en nuestra jornada. Su presencia, su paz y su poder están disponibles para aquellos que buscan su rostro. En oración, es importante que entendamos que la transformación que Dios quiere hacer en nosotros no es superficial. Él no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, Él quiere transformar nuestros corazones. Dios quiere que seamos más como Él. Quiere que amemos como Él ama, que perdonemos como Él perdona, que sirvamos como Él sirvió. Cada aspecto de nuestra vida debe reflejar la luz de su gloria. Este proceso de transformación es una obra del Espíritu Santo que en nuestra debilidad se manifiesta con poder. Él trabaja en lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestros deseos, renovando nuestra mente y conformándonos a la imagen de Cristo. La clave para esta transformación es nuestra disposición. Dios nunca nos forzará a cambiar. Él nos ofrece su ayuda, nos invita a su presencia, pero depende de nosotros responder. Cuando oramos, estamos abriendo nuestras vidas a su acción.
Cuando nos acercamos a Él, nos estamos abriendo a lo que Él tiene para nosotros. La oración, entonces, es el camino a la transformación. Es el medio a través del cual nos rendimos a su voluntad, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. La transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida no es algo que suceda de forma instantánea, es un proceso continuo. Habrá días en los que veremos grandes avances y habrá días en los que sentiremos que hemos retrocedido. Pero lo más importante es que no debemos rendirnos. Dios es fiel y Él nunca dejará de trabajar en nosotros. Cada vez que nos acercamos a Él en oración, estamos un paso más cerca de ser la persona que Él nos ha llamado a ser. Querido hermano, querida hermana, te animo a que sigas buscando a Dios con todo tu corazón. No importa lo que estés enfrentando hoy, no importa lo que haya sucedido en el pasado. Lo único que importa es tu disposición a rendirte a Él. A través de la oración, Él puede transformar cualquier situación, cualquier corazón, cualquier vida. No permitas que las dificultades del camino te desanimen. En su lugar, mira a Dios, quien es más grande que cualquier desafío. La oración es el camino hacia la victoria, y cada vez que te arrodillas ante Él, estás abriendo las puertas a un poder que puede cambiarlo todo. Te invito a dar ese paso de fe hoy. Haz de la oración una parte fundamental de tu vida. Permite que la presencia de Dios transforme cada área de tu vida, y verás cómo su paz, su alegría y su propósito se manifiestan de una manera nueva y poderosa. Porque en Cristo todo es posible. Que cada día sea una nueva oportunidad para ver la transformación de Dios en tu vida.